Mente. Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Bienvenidos a una nueva sesión de los martes de coyuntura de DESCO. Hoy vamos a tratar un tema que había salido en anteriores conversaciones, discusiones en esta sala y está relacionado a la Policía Nacional del Perú. A propósito de las conversaciones o de los menciones que se hizo al comportamiento de la policía en esta coyuntura, hemos querido hacer un análisis un poquito más de fondo y analizar la reforma de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Hace 100 años que venimos hablando de la reforma. Hemos invitado a Rafael García para que pueda hacer una introducción motivadora para la discusión de este tema, y hemos titulado la sesión Policía Nacional del Perú, Reforma o Revolución. Rafael es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él cuenta con un poquito más de 35 años de experiencia en la administración privada y pública. Por citar algunas de las cosas o de los espacios en los que ha participado Rafael, él ha sido jefe de gabinete de asesores a nivel ministerial, también ha sido superintendente nacional adjunto de aduanas, director general de migraciones, coordinador nacional del 10º Censo Nacional de Población y 5º de Vivienda, ha sido regidor metropolitano en 2 oportunidades. También Rafael trabajó en DESCO en sus años mozos, fue gerente general de DESCO, estuvo antes en el programa que teníamos en Chincha y actualmente es director del Observatorio Aduanero Regional. Muchísimas gracias, Rafael, por aceptar hacer esta charla motivadora para la discusión del día de hoy. Te dejo en el uso de la palabra, ya puedes poner tu cronómetro. Tu micrófono, Rafael, disculpa, estás con el micrófono silenciado. Ok, no, muchísimas gracias, Molvina, y a todos los amigos. DESCO es mi antigua casa y la tengo siempre en mi más entrañable recuerdo y cariño. Eh, He aceptado la invitación con algunas dudas, porque yo no soy un experto en la policía, ni tampoco me he dedicado a hacer investigación, digamos, académica sobre la policía. Lo que, lo que yo quiero compartir con ustedes, y que lo conversé con Olvina, con Mónica, es un poco las reflexiones como ciudadano, eh, que me provoca la intermitente relación que, por razones de trabajo, he tenido con la policía a lo largo de los últimos años, y por supuesto por la experiencia que todos los ciudadanos tenemos en lo cotidiano, por distintas razones, a veces no muy gratas, con la policía. El título es provocador, además porque estamos en DESCO. Eh, eh, Reforma o revolución. Por supuesto que no es el más apropiado, pero como decía Molvina, venimos hablando desde hace muchos años de reformas en la policía, y ninguna ni ha sido reforma ni ha funcionado. Razón por la cual cabe preguntarse si lo que se necesita es una reforma o un revolcón o una revolución. Y por eso es este título.
quería hacer algunas aclaraciones importantes, porque, repito, hablar sobre una institución como la policía en el Perú y en cualquier sociedad es complicado porque uno siempre se enfrenta a lo políticamente correcto para decir sobre la policía. Y entonces yo voy a tratar de estar en el límite porque la circunstancia así lo exige. Entonces, soy como ustedes. Eso es lo primero que quiero decir. O sea, ciudadano que observa, ¿no? Y tanto por las actividades que he realizado y que me tocó desempeñar, como por un afán crítico, desarrollé una mirada del quehacer policial en nuestro país. Y yo me imagino que, como todos ustedes. Nuevamente, no les ofrezco una tesis, sino un conjunto de impresiones que provoquen una reflexión conjunta y quizá un ideal a seguir. Ojalá que así sea. Un segundo aclare, que creo que esta es la parte políticamente correcta, digamos. Deseo para el país una policía profesional, especializada, honesta, eficaz, íntegra, suficiente. Y por supuesto este deseo no debe ser una quimera, sino un norte obligado. Debiera ser un deseo compartido. En la PNP real existen cuadros valiosos, muy técnicos y confiables, en todos los niveles de la jerarquía. Pero, y esto es lo doloroso, son minorías, usualmente aisladas por la maquinaria hegemónica que controla la institución. Dicho esto, el dilema que se presenta es el siguiente. Es muy usual escuchar la frase debemos proteger nuestra democracia y nuestras instituciones. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero claro, la pregunta que inmediatamente surge es, la PNP, la cruda y realmente existente, esa que todos conocemos y sufrimos, ¿es una de esas instituciones claves que debemos proteger? Es una pregunta dura, pero necesaria. De la serie histórica de reformas anunciadas en los últimos 20 años, a la que le debemos sumar la reorganización ofrecida hace unos días, solo puede rescatarse su efecto de parálisis y reorganización, entre comillas, sin que se produzcan cambios profundos. Es algo fácilmente verificable. No hay ningún gobierno que haya pasado en los últimos 20 años, yo diría que muchos más, pero no quiero extenderme más allá del comienzo de siglo presente, ofreció una reforma, ofreció un cambio radical, ofreció un saneamiento integral y ninguno lo logró, probablemente por muchas razones. Cuando me invitaron, me puse a hacer una conversación con los amigos de mis hijos, un domingo, y de esa conversación salió esta analogía, y respetuosa, debo decir, pero no con el afán de irrespetar a la policía o a las instituciones, sino con el afán de comparar. La PNP es un monopolio legal, Movistar es un monopolio comercial. Bueno, lo fue, ahora es menos, pero sigue teniendo características de monopolio comercial. ¿Y cuáles son sus resultados? El abuso es la norma, en ambos casos. La PNP tiene reglas y normas propias, por supuesto, reglamentos, protocolos. Movistar tiene ofertas y servicios únicos, precisos y muy acotados, pero en ambos casos es letra muerta. Ni la policía cumple con lo que ofrece, ni Movistar nos brinda el servicio que nos cobra.
Luego, la PNP, esta es la parte más dura, tiene un tarifario no escrito. Eso está fuera de los protocolos, pero la verdad es que todo tiene precio. Movistar tiene también un tarifario móvil. ¿Y cuál es el resultado? Es que hay un sistema de control nulo, porque mientras que Movistar ajusta sus tarifas y ofrece nuevos paquetes, no te ajusta la tarifa que tú tienes en automático. Y si protestas, tampoco te acepta. A lo que me refiero es que nuevas promociones de paquetes dúos o tríos, por poner un ejemplo, tienen nuevos precios menores a los que nosotros contratamos en su momento original. Y cuando reclamas, no hay manera de obtener lo que corresponde. En el caso de la PNP, hay un tarifario no escrito porque todo tiene precio. Recuerdo hace muchos años, ya mucho más que los 20 que he mencionado, en los años 70 y 80, cuando uno iba a hacer una denuncia a la policía, que se le había perdido su DNI o su libreta electoral en aquel entonces, la policía te pedía papel, porque no tenían papel, o te pedía papel carbón para hacer las copias. Ahora que todo es más sofisticado, el tarifario también ha variado, pero sigue existiendo. La PNP tiene una inspectoría y Movistar tiene un órgano de supervisión que es el OCITEL. Pero en ningún caso, en ambos casos diría yo, la ciudadanía está satisfecha. Es una insatisfacción permanente. PNP, cada vez que ocurre alguna tropelía o algún accidente o alguna barbaridad de conocimiento público, saca un comunicado oficial. Movistar también saca un comunicado. No puede ser oficial porque es una empresa privada, pero es un comunicado. ¿Y qué es lo que sucede? Que el descrédito está tan naturalizado que basta revisar en las redes sociales las reacciones a ambos comunicados y se parecen como calco y copia. Es decir, la ciudadanía rechaza, se burla de lo que dicen estos comunicados. En fin, espero que la analogía dominguera de los muchachos que yo he tomado para esta charla sea ilustrativa. La resistencia. Esto es bien importante, ¿no? Son 35 años de la fusión de las tres fuerzas originarias, la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana, y aún persisten las grietas internas y la discriminación entre ellas, que es notoria. Tampoco, por mencionar otro ejemplo, el patrullaje conjunto anunciado tantas veces, con bombos y platillos, con el serenazgo funciona. ¿Por qué es percibido como un castigo? Pues le ata las manos a los policías comunes y corrientes. La relación de la policía con el Ministerio Público es tensa. Compiten por figurar, predominan los celos institucionales. Y como no, la desconfianza. Baste recordar el affair Harvey Colchado, ¿no? De reciente manufactura, digamos. Pero no solamente eso, sino he puesto como ejemplo al Ministerio Público, pero en realidad, en mi experiencia profesional de alto nivel en organizaciones importantes, como en este caso, en el primer caso, la Dirección General de Migraciones, que en aquel entonces, en el año 2002, 2004, era una de las direcciones generales del Ministerio del Interior, y por supuesto yo tenía que trabajar codo a codo con la policía. Nunca recibí un resultado colaborativo. Siempre fue de desconfianza o de
o de autonomía, de independencia. Ellos, digamos, en aquel entonces, la relación era con el Interpol, con la Policía de Extranjería y, por supuesto, con el alto mando, ¿no? Pero la desconfianza era total. Con requisitorias, por ejemplo, no querían poner un sistema automático en el aeropuerto que yo promoví con mi equipo. Es decir, el aeropuerto era una atracadera salvaje porque además del control migratorio, que invocaba automáticamente al sistema de requisitorias para ver si entraba o salía alguna persona que tenía algún impedimento o alguna requisitoria, no querían que fuera automático, sino que fuera como un timbre, que le sonara un timbre a la oficina escondida de la policía ahí en el aeropuerto y que ellos reaccionaran y se demoraban lo que ellos querían porque podían estar de turno, podían estar almorzando, podían estar ocupados en otra cosa y no respondían. Cuando ya en aquel entonces las soluciones tecnológicas permitían una invocación al sistema sin que el sistema se pusiera en riesgo, el sistema de requisitorias, que solo lo pueden manejar la policía judicial, digamos, ¿no? Entonces, en general, la relación con las otras agencias de control, en fronteras, por ejemplo, en los pasos fronterizos, es una relación tensa, de no colaboración, de desconfianza, de protección de lo que la policía considera es su privilegio único y exclusivo. Las demás instituciones del Estado, formalmente empoderadas para hacer sus actividades de control, no existen. Otro ejemplo es en los puestos de control, el más reciente, como jefe de la aduana. En realidad la aduana es la que lidera las instalaciones en los puestos de control integrados, tanto en Tacna como en Puno, como en Tumbes y con los demás, en las demás puestos de control autorizados para el pase de mercancía, de ciudadanos, de vehículos. En esos puestos de control, las agencias de control oficiales son el SENASA para sanidad agraria y animal, migraciones para el control de personas y aduanas para el control de vehículos, mercancías y también de personas eventualmente que son las que conducen los vehículos. La policía no tiene ninguna función de control en los puestos oficiales de el control fronterizo. Sin embargo, se resisten a dejar de estar ahí. Su rol debiera ser solamente proteger las instalaciones en los puestos de control. Por mandato constitucional y regular y protocolos policiales, orgánicos, la policía tiene que controlar las fronteras, la frontera física, la línea de frontera, no los puestos de control. Los puestos de control son estas tres instituciones que les he mencionado, y la policía hace una labor, debiera hacer una labor no repetitiva, que no obstaculice a los ciudadanos ni a las mercancías, y solamente complementaria en caso de que sea necesario proteger las instalaciones y a las personas en caso de que haya algún peligro, ¿no? Sin embargo, la policía se instala y exige que controlar la carga, controlar a los ciudadanos, controlar a los vehículos y, digamos, obstruye la facilitación, que es el principio de circulación que han acordado los países de la Comunidad Andina, de la Alianza del Pacífico y en general en toda la región. Entonces, con esto lo que quiero relatarles es que la relación en general con otras instituciones, con las que tiene
con las que debe colaborar no es bueno. Es de desconfianza, de duda, de tensa y de celos. Y todos los intentos de cambio, serios, o los más serios, fueron resistidos siempre por la cúpula, por el alto mando. Bueno, a mí me tocó participar en uno de ellos en comienzos de siglo, y fue claramente un proceso muy participativo que costó muchísimo trabajo echar a andar porque fue un proceso conducido por la dirección civil del ministerio, pero que integraba a los policías y que les exigía que ellos definieran sus líneas de cambio, sus líneas de mejora que ellos aportaran, y tenían muchas dificultades en integrarse. Pensaban que la policía, los altos mandos iban a tratarlos como delatores, traidores, en fin. Costó mucho trabajo, digamos, llegar a un consenso. Cuando se construyó el consenso, la cúpula se tiró el proceso, ¿no? Disculpen el lenguaje. Fue radical, fue cortado de raíz. Bueno, el juego de las sillas estos son los 5 últimos, no últimos, sino los 5 comandantes generales del periodo de Castillo, ¿no? Lo que se puede ver allí es que la gran inestabilidad, que también tiene el mismo cuadro si hiciéramos el cuadro de ministros del Interior, ¿verdad? Y la media de duración es 5 meses y medio. Con 5 meses y medio no has calentado la silla y no has tomado el control de nada. Simplemente tu paso por la Comandancia General se vuelve administrativo y efímero. Y si uno ve las razones del cese, a Cervantes lo cesan porque no avisó del allanamiento del local de Perú Libre, a Gallardo lo cesó Guillén porque recién entraba, a Tiburcio lo cesó Senmache porque tenía la instrucción de poner a Vera, que era el amigo del español, y así sucesivamente, ¿verdad? Al último que han destituido, a Raúl Alfaro, en realidad no fue destituido, fue pasado al retiro por razones de servicio, pero eso no es más que una engañifa, eso no es más que un disfraz de una destitución que debió retirarle todos los privilegios del pase al retiro en el grado que tenía, por todas las cosas que hoy sabemos, ¿no? Hoy está a cargo Jorge Angulo, y claro, vale la pena preguntarse si será diligente y colaborativo en las investigaciones en curso del Ministerio Público por los fallecidos durante las manifestaciones del sur y, por supuesto, con la contaminación de las direcciones claves en la propia policía, por mencionar 2 temas, ¿verdad? Yo tengo mis dudas. Ya el señor Teniente General Jorge Angulo ya ha tenido que defenderse públicamente varias veces de las llamadas. Aquí quiero hacer un paralelo. Fíjense que a alguien lo llamen, no debería llamar la atención. Pero si eres el comandante general de la Policía Nacional, para que el comandante general conteste el teléfono, hay 50 filtros y queda registrado todo. Y normalmente
atajan un montón de llamadas mm, inconducentes o peligrosas o inconvenientes o innecesarias, o que pueden ser resueltas o atendidas a ciudadanos o ciudadanas eh, por el comité de asesores, por la cantidad de personal que existe alrededor de la oficina del comandante general. Entonces, que él reciba llamadas directamente ya es raro. Y encima, si las recibe de los personajes que ya todos conocemos, ¿no? El Beder Camacho, el Españolito, en fin, Bruno Pacheco. Y aquí un paralelo. Actualmente hay un proceso en juicio de investigación, perdón, al jefe de la SUNAT, que curiosamente se llama Luis Vera, como el antiguo comandante general de la policía. ¿Y por qué? Porque recibió llamadas de Bruno Pacheco prometiéndole que le iban a nombrar, digamos, haciendo lobby para una empresa minera, para que pudieran ampliarle la cuota de importación de mercurio, etcétera, etcétera. O sea, si hay un proceso de investigación ya en curso, abierto por la Fiscalía, por esas solas llamadas al jefe de la SUNAT, ¿por qué no la habría al comandante general actual de la policía? En fin, son preguntas que están ahí en el aire. Lo otro es que, a ver, la confianza, creo, todos sabemos, es como un pegamento social, es indispensable para creer, para colaborar, para construir estabilidad y progreso. La policía está en las antípodas de esta necesidad, aunque esto no es exclusivo del Perú, ¿verdad? La policía, por su permanente relación con al combate al crimen, a lo más eh, duro de la sociedad, por, por poner un adjetivo complaciente, eventualmente pues se contamina. Esto pasa en todas partes. Sin embargo, si uno trata de hacer un recuerdo de, de su relación cotidiana como ciudadano, cada vez que ha tenido algún tipo de necesidad con algún uniformado, sea comisario, sea suboficial de segunda, he puesto ahí 4 características, eh, son muchas más, la verdad, pero 4 que a mí me parecen muy descriptivas de la actitud eh, promedio de los policías comunes. Prepotencia, descortesía, una actitud abusiva, no dan explicaciones. Cuando uno lo paran por alguna razón, y uno tiene derecho a preguntar por qué me detiene o qué es lo que necesita, y no te dan explicaciones. Desasiados, fíjense, no las personas, pero yo he tenido muchas visitas a comisarías por razones oficiales y también por razones personales. Y las comisarías de la ciudad, ojo, no estoy hablando de provincia, estoy hablando de la ciudad de Lima, son sucias. Los baños son un muladar. Las paredes están en pésimo estado. Los servicios, las sillas, en general es sucio, mal presentado, ¿no? Y eso genera distancia con los ciudadanos. Eso es inevitable. Uno, su casa la tiene que tener lo mejor posible, por supuesto. Y finalmente el espíritu de cuerpo que normalmente usan para cubrir sus tropelías. Y aquí quiero, si no me excedo en el tiempo, contar una pequeña anécdota. Hace poco apareció por las redes, no poco, pero yo diría que hace algunos 3 meses probablemente,
un incidente en la calle en donde la esposa de un mayor, si no me equivoco, lo encuentra al mayor con una supuesta amante o novia dentro de su carro. Por supuesto, su carro era un carro normal, pero con las lunas recontra negras, porque solo los policías tienen licencia para tener las lunas completamente negras. Lo encuentra, viene con sus amigas, atajan el vehículo, le ponen trancas para que no se mueva, exigiéndole que salga, que dé la cara, y el policía se atrinchera en el vehículo y llama a sus compañeros. ¿Quiénes creen ustedes que vinieron? Pues quien llegó inmediatamente no fue un policía común a tranquilizar a la señora y a tratar de que el señor que estaba atrincherado en su carro diera la cara. No. Llegó policía del escuadrón antimotines, con escudos, con cascos, y lo que hicieron fue repeler a la señora y a sus amigas a empujones y destrabar el carro para que el caballero con la amante se fuera en rápida huida. Ese es el espíritu de cuerpo gráfico que funciona comúnmente y que la verdad despierta total desconfianza en la ciudad. Entonces, hay que producir una tormenta, un gran revolcón, como les dije al comienzo, una revolución. Pero para hacerlo, claro, se necesitan algunos requisitos, ¿verdad? Lo primero, en términos generales, disculpen que está mi loro interviniendo también en la conversación, si lo escuchan. Un nuevo gobierno elegido democráticamente, con estabilidad y decisión política firme, ¿no? De largo aliento. Pieza clave de, es decir, la reforma o la revolución de la PNP, la refundación, que debería ser el término, debiera ser una pieza clave dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Eso es fundamental. No una pieza aislada, no un dicho de un ministro. Debiera ser, menos del ministro del Interior, debiera ser una pieza clave dentro del Plan de Desarrollo Nacional. Si no es así, es muy poco probable que llegue a buen puerto. Y tiene que ser con un nuevo gobierno porque se necesita el periodo mínimo, 4 o 5 años. En menos tiempo no se puede hacer grandes cambios. Y este cambio debe tener el acompañamiento de una comisión civil multidisciplinaria, paritaria, que acompañe este rediseño institucional y que tenga capacidad de veto. Es decir, las propuestas deben provenir del sector, sin lugar a dudas. Ellos son los especialistas, los que saben, en fin, los que tienen los callos y saben dónde duele y dónde no duele. Pero esta comisión que acompañe esta reforma estrechamente debe tener una capacidad de veto, porque no todas las propuestas que vienen del sector son razonables. Y bueno, siempre se puede recurrir a la cooperación internacional, ¿verdad? Hay algunas experiencias gratas en la región, pero también fuera, que han logrado, digamos, buenos resultados. Aunque, debo decirlo también, estos tienen que ser mantenidos en el tiempo. Es decir, esta es una institución tan demandada, tan intensa, con trabajo tan variado, tan múltiple, que es necesario permanentemente revisar el protocolo, revisar su funcionamiento, hacer ajustes permanentemente. Pero claro, dentro de un esquema ya renovado,
porque en el esquema actual no vamos a buen puerto, sinceramente. El objetivo y el ideal es, bueno, creo que compartido por todos, tener un cuerpo policial especializado, profesional, suficiente e íntegro, y que haga cumplir la ley, el orden y la seguridad ciudadana. Eso lo dice la Constitución, o sea que no es nada nuevo, así debería ser, pero eso parece tan lejano de la realidad actual que debemos preocuparnos. Los ciudadanos también tenemos gran responsabilidad, no es solo responsabilidad política. Por eso decía antes de comenzar que la tolerancia al mal es una responsabilidad de todos nosotros también. No es solamente de los políticos o de los ministros, de los gobernantes, es de la ciudadanía también. Bueno, y aquí les quiero presentar, sin ningún ánimo de que estas sean el listado de cosas importantes ni en orden que deben hacerse, pero sí un conjunto de temas que deben ser abordados por este esfuerzo de refundación, sin ánimo, por supuesto, de que sean todos los que haya que enfrentar, ¿verdad? No más policías semáforos dirigiendo el tránsito. La movilidad urbana es una especialidad del urbanismo moderno. Las ciudades deben desarrollar su policía de tráfico. En Estados Unidos se llama Traffic Police. Esa es una competencia que debe estar en los gobiernos subnacionales, sobre todo en los provinciales. Ahora mismo se está hablando de una policía municipal. A mí no me gusta mucho el término, porque la municipalidad en general tiene otros roles y otras limitaciones. Lo que sí creo yo es que de los gobiernos subnacionales debiera eh, eh, depender un esfuerzo, como de hecho ocurre con algunas municipalidades a las que se les ha eh, eh, derivado esta responsabilidad en el marco de la descentralización. El orden del tráfico, repito, los policías uniformados, especializados, que han estudiado técnicas y que tienen su carrera policial, no deben sustituir a los semáforos, ni tampoco deben distraer sus responsabilidades en el control del tráfico, sobre todo en las grandes ciudades. Un rediseño de la línea de carrera que fortalezca la especialización y reduzca la rotación constante entre diferentes áreas especializadas. ¿A qué me refiero? La rotación en instituciones como esta es necesaria porque los policías se mimetizan con su sociedad. Y eso hace que desarrollen relaciones, generen compadres y comadres, y empiecen a ser tolerantes con el incumplimiento de la ley en su respectiva zona. Pero esa rotación tiene que ser en la línea especializada para la cual han sido formados. Es decir, ¿qué hace un policía formado en inteligencia haciendo control de carreteras o en la policía forestal? O un policía o una policía formada en investigación de delitos de alta complejidad o tráfico de personas, que se iba haciendo trabajo administrativo en una comisaría. Eso es inaceptable.
porque eso le cuesta al Estado. Esa formación es costosa, compleja, y que las personas formadas de esa manera se dediquen a cosas que no tienen nada que ver con su formación es una deseconomía. Y eso sucede mucho en la policía. Las escuelas policiales, sobre todo la escuela de oficiales, debe ser homologada por SUNEDO o por quien la sustituya. Lamentablemente en eso no estamos muy seguros, pero sí tiene que tener homologación. La currícula tiene que ser supervisada, tiene que tener formación en ciencias sociales, en ética, en filosofía, caracho, en cosas básicas como derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? No para decorar la currícula, sino como parte sustancial de la formación. Veeduría ciudadana en comisarías. Eso es muy importante. Las comisarías son el local a donde concurre la ciudadanía para las cosas más simples. Son locales públicos. Sin embargo, cuando tú llegas a una comisaría, te paran en la puerta. ¿Qué desea? ¿Para qué viene? No, no, señor, esto es un local público. Tiene que dejarme entrar, yo voy a hacer un trámite. ¿Qué le interesa? Usted no me lo va a resolver. Tiene que haber veeduría ciudadana permanente para que la atención sea correcta, para que no haya abuso, para que sea en el tiempo razonable, para que a las mujeres y menores violentados no sean burlados, rechazados, maltratados, ridiculizados en sus denuncias, etcétera, etcétera. Y todos los trámites básicos, y yo diría que más que los básicos, debieran ser digitales. Eso no es nada del otro mundo hoy en día, de modo tal que eh, eh, negarse a eso es nada más que una majadería. Siempre se ha dicho que a la policía le faltan recursos. Eso no es cierto desde hace algunos años. Es verdad que a finales del siglo pasado el presupuesto policial era muy por debajo de lo que realmente necesitaba la policía. Sin embargo, en los últimos 20 años se ha ajustado de manera sistemática la dotación de recursos y tienen muchísimos más recursos que antes, muchísimos mejores salarios, no los óptimos, pero muchísimos mejores. Y entonces recurrir a que no tenemos recursos para no transitar hacia la digitalización, por ejemplo, la automatización de ciertos procedimientos, es nada más que una excusa. Eliminación de la venta de días de franco, con una mejora salarial indexada a resultados en seguridad ciudadana y combate al delito. Bueno, ustedes saben que el día de Franco, digamos, eso es un derecho, tienen que descansar. Pero lo que no es un derecho es que el día de Franco, que está diseñado para que descansen, sea vendido al mejor estilo mercenario, con uniforme y arma de reglamento y todo, a la empresa privada o al propio sector público. Eso es inaceptable. Muchos, en mi experiencia por lo menos, los policías trabajando en sus días de Franco para terceras instituciones o para terceras personas, estudios de abogados, chifas, farmacias, son bastante más atentos y más prolijos que en su vida cotidiana, normal. Entonces, no es solamente por la prolijidad, ciertamente, pero el tener que vender su condición de policía a terceros, en realidad
distorsiona cualquier filosofía policial de cumplimiento de la ley. Eso es algo que hay que extirpar, a mi juicio, por supuesto. Integrar la sanidad policial al Sistema Nacional de Salud. La sanidad policial es una de las más quejadas por los propios policías. No tienen suficiente medicina, a pesar de que han invertido en un nuevo hospital aquí en Lima, lo han remodelado completamente, siempre tiene grandes deficiencias y se maneja con independencia del Sistema Nacional de Salud. Y eso creo que no ayuda. Más aún luego, después de nuestras reflexiones que creo que compartimos posteriores a la pandemia. Adquisiciones y contrataciones de la policía a través de Perú Compras. Es cierto que hay un secreto para las compras militares, por razones de seguridad nacional, pero para las compras militares. Pero la policía, salvo escasas excepciones, debiera tener su sistema de abastecimiento y contrataciones abierto y público. Es decir, todos sabemos que compran bombas lacrimógenas, y que compran escudos, y que compran cascos, y eso no tiene ningún secreto. Si son 140.000 policías, debieran tener, pues no sé, 80.000 cascos. Eso no debe tener ninguna secrecidad, ningún ocultamiento. Quizá los repuestos para la aviación policial, ni siquiera, porque también las unidades de la aviación policial están todas registradas y todas las conocemos. Helicópteros, avionetas, y prestan un servicio además importante cuando hay emergencias y por lo tanto tienen que estar bien mantenidas. Entonces, no hay necesidad de que eso se proteja bajo el velo del secreto militar. Eso no es secreto militar a mi modo de ver. Planificación y presupuestos de la policía elaborados por gerentes públicos. Eso debería ser una exigencia del MEF. Porque también lo protege, digamos, el secreto. Y no tiene ningún sentido en que sea oculto. Deberíamos saber, todos los ciudadanos, cuánto de ese presupuesto se dedica a la preparación de los cuadros, ¿no? A la dotación de uniformes, ¿verdad? Cuánto a la capacitación permanente, cuánto a los buenos servicios en las comisarías, cuánto a tener unas comisarías decentes. Y eso no lo sabemos, no lo podemos saber, todo tiene un velo de secreto. Las entidades públicas, salvo contadas excepciones, digamos, las embajadas, por ejemplo, deben contratar seguridad privada. No tienen por qué ser protegidas por policías, salvo que hay una situación de riesgo inminente, ¿verdad? Voy terminando porque creo que ya me estoy pasando. Inspectoría policial, solo para casos de negligencia en funciones propias, no para casos de delitos comunes, corrupción o similares, que son los más frecuentes con la policía. Y la inspectoría también, eso merece todo un capítulo, debiera tener alguna presencia externa para que los resultados de la inspectoría sean satisfactorios. Normalmente son de protección al cuerpo. Este es el último. Fondos y cooperativas policiales manejadas por gerentes servil y supervisadas. Hay el fondo de funerario, el fondo de vivienda policial, hay cooperativas de consumo, etcétera, 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 que son también había el fondo de pensiones policiales que lo manejó hace tiempo el Banco de Comercio y quebró, etcétera, etcétera. Realmente no hay ninguna razón para que todas estas iniciativas, que probablemente tienen una necesidad en el cuerpo policial, que es bastante numeroso, y en sus familias, no sean manejadas profesionalmente.
Fortalecimiento de la Policía de Fronteras. Esto es bien importante porque, como les he dicho, la Policía de Fronteras debe cuidar los 7.000 y pico kilómetros de frontera lineal que tenemos, que es una frontera muy complicada. Entonces necesita recursos, mucho más recursos y mucho más tecnología. No puedes poner pues policías en los 7.000 kilómetros paraditos en los hitos fronterizos. Necesitas tecnología, vigilancia aérea, drones, en fin, hay tecnología suficiente. La Guardia Republicana, que es a la que le encargaron la Policía de Fronteras, es la última rueda del coche dentro de la policía. No tiene recursos, tiene a los policías abandonados, no tienen sistemas de comunicaciones. Es realmente lamentable. Y nuestras fronteras, como todos ustedes saben, son una coladera de ida y vuelta. Sale oro, entra mercurio, sale droga, entran armas, pasa gente, vuelve, etc. Entonces, sí se necesita una profesionalización y un aumento de recursos y el uso intensivo de tecnología en esta área tan importante que está históricamente abandonada. Polígrafo obligatorio al ingreso de escuela de oficiales. Eso es fundamental. Y cada año para oficiales a partir del grado de mayor, por lo menos. El polígrafo, aplicar el polígrafo es caro, es costoso. Son técnicas caras. Sin embargo, es muchísimo más barato aplicar el polígrafo a todo esto que estoy señalando que el daño que se le propina a la institución y al país por todos los actos de corrupción que conocemos y que seguiremos conociendo si no hacemos nada. Procesos de ascensos para oficiales superiores deben ser abiertos, transparentes, meritocráticos. No manoseados, no con cupos para ver quién paga más, quién da más. En realidad el proceso de ascensos, como lo ha demostrado la última temporada, es una subasta pública. Por supuesto, subasta pública caleta. ¿Quién da más? El que da más, ese sube. Y es una vergüenza. Eso hay que sacarlo de raíz. Armas y equipo de reglamento y uniformes provistos por la institución. No puede ser que el policía recién recibido tenga que comprar su uniforme, tenga que comprar su pistola, tenga que comprar su equipamiento, y por supuesto, apenas sale a la ciudad, como los congresistas, algunos, salen pues a recuperar su inversión. Eso no tiene sentido. El país tiene que invertir. Es una buena inversión hacerlo con policías bien formados y con policías que nos garanticen que esas armas, ese equipo y ese uniforme va a ser usado para el cumplimiento de la ley, para la mejora de la seguridad ciudadana y no para su beneficio propio. Bien, esa es la policía que nosotros queremos. Hay que refundarla. Bueno, esta es una foto en la que todos aparecen sonriendo. No es lo usual. Pero necesitamos policías que sean ciudadanos ejemplares y respetables. Que nos guste relacionarnos con ellos. Que nos sintamos seguros. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por tu exposición, compartirnos estos planteamientos para motivar una reflexión, una discusión ahora. Si puedes sacar tu PPT para eso, para que podamos así ir conversando y yo pueda ver también quiénes piden la palabra. Entonces ahora tenemos un momento para que puedan hacer sus intervenciones. Pueden levantar la mano, pueden pedir la palabra por el chat. Tenemos a Mario. Adelante, Mario. Buenos días, Rafael, un gusto verte. Me encanta verte tan activo y tan propositivo con estas cosas.
Ahora, yo quería preguntarte, si hablamos del lado de la reforma o revolución, yo más bien plantearía una refundación de la policía, algo como lo que hizo el presidente Pardo cuando creó las guardias urbanas y luego eso devino con el tiempo en la Guardia Civil con asesoría española. Pero lo que quiero plantear ¿es factible una renovación total? Es cierto que hay cuadros valiosos, respetables, de policías eh, que podrían continuar en esta función, pero si la gran mayoría está corrompida, en realidad lo que necesitamos es una verdadera revolución, es decir, una renovación total, generando una institución basada en otra institucionalidad, en otras reglas, en otros principios, en otros procedimientos, en otra forma administrativa. Por ejemplo, podría ser dependiendo de los municipios o de las regiones o de los municipios distritales directamente. Entonces, te quería hacer esa pregunta sobre la necesidad o la posibilidad, la factibilidad en realidad de refundar la policía. Muchas gracias. ¿Puedo responder? Gracias. Juntamos unas 2, 3 intervenciones, ¿te parece, Rafael? Se me van las ideas. Bueno, entonces, adelante, responde y de ahí vamos No, con bueno, Eduardo. Mario siempre tan, digamos, puntilloso. Tienes razón, Mario, por eso utilicé la palabra refundación. Pero es difícil, efectivamente, porque, a ver, un principio de realidad no se puede prescindir de la policía. A pesar de todo, no se puede prescindir de ella. Entonces, ustedes imaginan, ya se cierra, todos se van a su casa y empezamos desde cero, eso no es posible. Y por eso necesitamos un proceso de liderazgo político fuerte, durable y mucha firmeza durante el transcurso de ese proceso. Porque efectivamente va a haber que sacar a muchos e irlos reemplazando. Y reemplazar un policía no es de la noche a la mañana, hay que formarlo. Entonces, hay un problema. Tenemos 30 escuelas de suboficiales, tenemos la escuela de oficiales, tenemos una escuela de posgrado para oficiales, pero nada está homologado, nada tiene, digamos, estándares básicos que conozcamos. Y para terminar, quisiera darte un ejemplo. Eso que plantea Mario ocurrió con otra institución pública importante, pero de la cual sí podíamos prescindir. Y me refiero a la SUNAT. ¿Ustedes recuerdan en los años 70, 80, que ya empezaron a ser adolescentes, algunos de ustedes, existía la Dirección General de Contribuciones? Nadie pagaba impuestos, nadie. La recaudación era menos de 4% del PBI. Entonces, el año 92, Fujimori y sus ministros de Economía de aquel entonces fundaron la SUNAT. Y la fundación de la SUNAT fue chao a la Dirección General de Contribuciones, cero, chao, todos se van, no sirven para nada. Y empezamos de cero. Trajeron a gente del DCR, a muchachos, a jóvenes, qué sé yo. Eso es posible porque la recaudación era prácticamente cero y lo que se recaudaba era automático. A partir de ahí la recaudación empezó a subir y ahora tenemos pues 15%, 14% de recaudación. Todavía es bajo, necesitamos más, pero eso se pudo hacer con ese tipo de instituciones. Con la policía es muy difícil. Eso no se puede hacer con la policía. Por lo tanto, se necesita mucha participación ciudadana, mucha firmeza política y un proceso de largo aliento, digamos, definido en un Plan Nacional de Desarrollo. Que ojalá lo tengamos algún día. Listo. Gracias, Rafael. Eduardo Bayón.
Gracias, Molina. Gracias, Rafael, por la presentación. Digamos, en coincidencia con la respuesta que le das a Mario, dado el tiempo que estamos viviendo, dados los problemas de seguridad, de delincuencia, etcétera, etcétera, que estamos sufriendo, en fin, tiendo a ser más posibilista que radical en términos de lo que se puede hacer en el plazo inmediato con la policía. Y tiro de alguna manera una reflexión a partir de algunos números que estuve mirando y me interesaría mucho conocer tu opinión. Según el discurso de la propia policía, la idea de la comisaría es definida como la célula básica de la Policía Nacional del Perú desde el año 1988. Y estoy citando de alguna manera lo que dicen a partir de ese año donde se crea en última instancia la figura de la comisaría que conocemos hoy día. En el país, y coincido contigo, no hay un tema de recursos desde hace por lo menos 8 años. Hay casi 1.500 comisarías, 1.470 y algo. Ahora, es bastante interesante descubrir, por ejemplo, que menos del 50% de ellas tienen acceso al sistema informático del registro de denuncias policiales. Solo 73% llegan a mirar las requisitorias, a 56% tienen acceso a RENIEC, 60% tienen internet. En el caso de las comunidades, de las comisarías rurales, obviamente esto se acerca a cero. Solo 65% y fundamentalmente en las grandes ciudades tienen servicios básicos adecuados. Esto que tú hablas de los baños, por ejemplo, y la precariedad de los locales de las comisarías es enorme, al extremo que menos del 60% de ellas tienen su saneamiento legal completo. En ese escenario, en donde este es el corazón de la Policía Nacional, estas cerca de 1.500 comisarías operan diariamente con menos de 14.000 policías del total de policías que existen. En un país en donde tenemos 240 policías por cada 100.000 habitantes. Y de esos 240 por 100.000, en teoría, solo 113 por 100.000 pasan por las comisarías. ¿Qué es lo que explica el que gente talentosa que habla frecuentemente, más aún en los tiempos de crisis y de corrupción más agudos de la policía, varios de ellos, si no amigos, conocidos nuestros, no hayan afrontado a lo largo de estos años en ningún momento que es un aspecto neurálgico y central desde el propio discurso de la policía? Y que eventualmente, termino con esto, tendría entre sus elementos determinantes el mantenimiento de 3 colleras al interior de la policía, los 3 antiguos cuerpos policiales, y por lo tanto, en fin, colleras que terminan siendo 3 bandas, repitiendo la historia del Ministerio Público, donde no eran 3, eran 2 apristas y fujimoristas, y después aparecen los honestos, que para llegar a algún cargo de poder por pedidos tenían que hacer alianza con alguna de las 2 bandas. Esa es la historia de harta gente que también conocemos, algunos de los cuales también son o han sido nuestros amigos. Muchas gracias. Bueno, es difícil capturar la profundidad y la potencia de toda tu estadística. Yo coincido contigo, ¿no?
estos números lo que hacen es graficar algo que no debe continuar y algo que no tiene una explicación racional. Tiene explicación política, tiene explicación funcional, obedece a la dinámica de la propia policía y a las reglas no escritas que ellos manejan y que maneja la jerarquía. ¿Por qué no se ha podido hacer algo a pesar de que esto es así como tú lo has descrito? Yo solo podría decir que, repetir lo que dije en alguna lámina, es la resistencia de la propia policía, porque son datos duros. Esto existe, es así. Hay 140 policías. Urresti el otro día decía que se necesitan 180.000. No explica por qué. En realidad no es un tema de número, es un tema, efectivamente se necesitan un poco más. No sé, yo no sabría ni arriesgaría un número, pero se necesitan muchos más policías haciendo la labor del policía. Y no, tenemos pues policía de turismo, policía forestal, policía de todos los colores y de todos los tipos, policía contratada por los bancos, las águilas negras, que funcionan muy bien, pero porque les pagan los bancos, a las bancas le pagan. Entonces, esos son los patrulleros que están bien mantenidos, esos tienen sistemas de comunicación maravillosos y nadie roba bancos, por lo menos con la frecuencia que ocurre en otros lados. Pero eso es porque funcionan con otro patrón, el patrón de Asbank. Entonces, 1.500 comisarías, pero totalmente desiguales. Obviamente, cuando tuve que colaborar con el Censo Nacional de Vivienda y Censo de Personas y de Vivienda, recorrí muchísimas comisarías en el interior y la verdad es que son realmente una miseria. Pero lo que es todavía inaceptable es que en todas las cabeceras de provincia las comisarías sean la última rueda del coche. Es decir, la autoestima del policía se ve mellada por su propia actitud. La comisaría es un botadero de carros viejos, sucios, con las llantas bajas, destartalados, chocados, motos a montones ahora que hay invasión de motos. Esa es la imagen exterior de las comisarías en la ciudad, y no solo acá, sino en todas partes. Cuando uno camina por la Dirincri, ve una colección de rayas amarillas en las aceras que impiden, que es zona rígida, no se puede estacionar, llena de autos. ¿Y saben cuál es la característica? Dense una vuelta por la Dirincri, ahí en la Avenida España. La característica de los vehículos es que no tienen placas, porque son vehículos de la policía, que le quitan ellos mismos su placa para que no tengan ningún problema y ahí están estacionados. Entonces, en fin, esto, en esas condiciones, con esa lógica de funcionamiento, con ese sistema de autojustificaciones que usan los policías comunes de rey a paje, no avanzamos a ninguna parte. ¿Por qué no tienen conectividad? Sí, existe la fibra óptica nacional, que no lo usamos. Eso debería ser obligatorio, es decisión política. Pero la policía, entre ellos, no comparten tampoco la información. O sea, tú dices, Eduardo, ¿cómo es posible que las comisarías no estén conectadas a RENIEC, no estén conectadas a requisitorio? Es inaudito, porque la tecnología hoy permite conexión segura y rastreable, sobre todo rastreable para ver quién mira qué y cuándo. Por lo tanto, no hay ninguna razón de inseguridad. La única razón es que hay un statu quo en la policía, en que todo tiene precio, todo tiene costo,
y hay una circulación de una economía, digamos, informal o ilegal, que es la que explica todos estos resultados que tú muy bien has mencionado y que son tristes. Y una cosa más para terminar. Tenemos un gran peligro como sociedad. Si ustedes revisan algunas redes sociales, verán que hay un creciente y peligrosísimo fanatismo por Bukele y sus milagrosas, entre comillas, prácticas en materia de seguridad. Creo que es indispensable, con mayor razón, y por esa razón, emprender una reforma, emprender un cambio sustancial, en construir una policía en la que confiemos para evitar que caigamos en el paraíso bukeleano que algunos añoran y desean. Y hay una parte que no he contestado que tiene que ver con nuestros ex amigos o todavía amigos, pero ya no los vemos tanto, que no pudieron hacer lo que se debía hacer. Pero es verdad que ese es el argumento de la propia estructura de mando de la policía. O sea, la policía se queja de Basombrío, de Valdés, de Costa, de Rubén Vargas, etcétera, etcétera, etcétera. Urresti se queja de todos ellos, en fin, todo, ¿verdad? Porque ellos lo que reivindican es que a la policía solo la puede tocar la propia policía, que nadie la toque. Repito, la resistencia sistemática, el bloqueo, el sabotaje a todos estos intentos parte desde adentro, siempre ha partido desde adentro. Cuando finalmente, perdonen que personalice, pero cuando dejé migraciones en el año 2004, ya teníamos una conexión automática con requisitorias, que me costó un trabajo de locos en la oficina del ministro, golpeando la mesa con todos los generales en contra, instaurar, porque era una locura, el aeropuerto no daba más. Lo dejé instaurado, funcionaba automáticamente, y solo aparecía la policía cuando en la máquina pintaba rojo. Bueno, lo desmontaron al instante, al día siguiente, ellos mismos. Y es así como funciona. Es la propia policía y su dinámica interna, que tiene una lógica perversa, pero muy beneficiosa para la jerarquía, la que impide estos cambios. Gracias, Rafael. Jorge Sáenz ha pedido también la palabra. Adelante, Jorge. Gracias, Molvina, y gracias también a Rafael por su presentación. Estaba pensando cuando escuchaba la presentación, recordando hace algunos años cuando vivía por el sur, por Apurímac, en los años 90, que muchas personas, por llamarlo así, digamos, la solución a sus problemas de supervivencia era meterse a la policía, me acuerdo, ¿no? Y en esa época era más fácil porque se estudiaba 11 meses, si mal no recuerdo, porque también estabas en una zona de emergencia, y se metía a la gente a las escuelas suboficiales y digamos que más o menos, entre comillas, tenía asegurado su futuro, ¿no? Y eso ha cambiado un poco, pero lo digo también por el perfil de la gente que entraba, o ahora no sé cómo es, no conozco mucho, que está entrando a la policía. Y lo otro también estaba pensando cuando Rafael decía sobre este tema de que la policía debería salir del tema del tránsito, ¿no? Claro, pero yo cuando tú ves en la esquina entre aviación y
y Javier Prado, que si no está la policía, los piratas hacen lo que le da la gana porque a los de la ATU nadie les hace caso. Entonces también tiene que ver con otro tipo de reformas para que la policía pueda cumplir otro rol. Y lo último que quería una opinión ahí es un tema que hemos trabajado y lo estamos trabajando también, este tema del rol de la policía en lo que se llama solucionar los problemas, digamos, sociales o cómo participa en la comunidad con este tema de la prevención y atención de la violencia, sobre todo contra la mujer, ¿no? Porque hay comisarías de la mujer. Entonces, cuando tú vas ahí también y ellos forman parte de todo un sistema de denuncia y todo para que al final, digamos, pueda ser procesado el agresor, ¿no? Entonces, también ahí veo que hay una deficiencia en algunos roles que debe asumir la policía, ¿no? Y además también recordando que existe, la policía debe estar, digamos, en el tema de la prevención de actividades preventivas para la inseguridad ciudadana, ¿no? Y ahí creo que también hay y también el trabajo coordinado con los municipios. Entonces también cómo este rol de la policía en el tema, por ejemplo, específico de la prevención y atención de la violencia contra la mujer e integrante de un grupo familiar, con niños, niñas, adolescentes, no se cumple. Entonces, claro, vamos a pensar, es importante su rol, pero cómo podemos fortalecer este rol, porque si no estuvieran las ONGs, otras organizaciones, esto ni siquiera funcionaría más o menos, ¿no? Gracias. Gracias, Jorge. Adelante, Rafael. Gracias, Malvina. Sí, a ver, empiezo por el final. El rol comunitario, es decir, la llamada policía comunitaria. Y yo creo que es un nivel superior de desarrollo de la policía una vez que hayamos hecho todo lo que dije anteriormente. Es decir, la refundación es indispensable. El cambio total en la formación ética profesional de los efectivos tiene que ser el cimiento, la base sustantiva para que pasemos al nivel de policía comunitaria, integrada con la problemática barrial, social, que ayude, que acompañe la problemática común de la convivencia normal en los barrios, ¿no? Pero ese es un estadio superior que hay que alcanzar luego de la reforma, ¿verdad? En el caso del tránsito que mencionaba Jorge, repito, eso en otros países está solucionado por una policía de tráfico que normalmente depende de los gobiernos. No es estatal, es digamos, del gobierno regional, de la policía, perdón, del municipio provincial. Y eso se puede perfectamente ir desarrollando. Lo que pasa es que el populismo también en otras esferas del quehacer político nos hace retroceder como sociedad. Fíjense, en el barrio de Molvina, que creo que todavía vive en Miraflores, igual que yo, teníamos unas grúas fantásticas que a todo el que estaba mal estacionado, ¡cuac!, se lo llevaba en 2 minutos, 1 minuto y medio, en realidad unas grúas fantásticas, ¿no? Y hubo muchas quejas de todos los faltosos, de los que les gusta estacionarse frente a su casa mal o qué sé yo, invadiendo zonas que no deben invadir, de cómo era posible, que era un gran negocio, qué sé yo. Bueno, el alcalde populista que asumió se tiró las grúas. Desde mi punto de vista es un retroceso al cumplimiento de la norma de convivencia y al respeto al espacio público, que es el espacio público de los ciudadanos, no de los autos, de los ciudadanos. Entonces, efectivamente concuerdo con Jorge en que sí, pues se necesita fortaleza y convicción y autoridad para controlar a los piratas y a los sinvergüenzas, que no son solamente los que prestan transporte público, sino también
ciudadanos comunes y silvestres que respetan las reglas, pero esa debe ser una función municipal, por supuesto, en un estadio futuro que ojalá alcancemos. Y bueno, eso. Gracias, Rafael. ¿Quién más se anima? Tenemos unos minutos para hacer más comentarios, preguntas. Beto, no hemos escuchado tu voz hoy. No lo he aburrido, a ver. Mario, de nuevo. Adelante, Marito. Gracias. Yo lo que quería era preguntarle a Rafael sobre un tema que no se ha tratado mucho, y es la desmilitarización de la policía. ¿Por qué la policía tiene que ser un organismo militar? Es decir, ¿cuántos policías realmente necesitan estar portando armas? Porque hay muchos servicios de la policía que no requieren armas, salvo que estemos militarizando una sociedad. Ese es mi punto de vista. Gracias. Bueno, eso es bien complicado. Primero porque es el Estado tiene el monopolio de la fuerza para dos cosas, para la defensa nacional y para la defensa interior o en la seguridad interior. Entonces, el problema no son las armas, sino cómo las usas, o cómo las alquilas, las arriendas, las prestas, las adquieres. Siempre tiene que haber por lo menos una porción importante de las fuerzas especializadas debidamente armadas y con armas eficaces. No para matar gente, sino para persuadir. Y eventualmente para usarlas en caso de estricta necesidad, ¿verdad? Justamente hoy se está discutiendo a raíz de un proyecto de ley que me parece que ya lo aprobó el Congreso, para que el serenazgo tenga armas, rifles y escopetas con balas de goma y otro armamento, chalecos y marrocas y, en fin, otro tipo de utensilios claramente policiales. Y yo creo que es un error, porque si la policía tiene los problemas de formación eh, y de usos y costumbres sobre los que hemos conversado esta mañana, imagínense los serenos. Entonces sí se necesitaría un esfuerzo especial para también profesionalizar a lo que debiera llamarse la policía municipal o el traffic police o, en fin, el serenazgo especializado. No, de lo que estoy convencido es que de la confusión de roles no nace nada bueno. La Policía Nacional debe tener unos roles específicos claramente establecidos y que no se mezclen con los roles del serenazgo, que deben ser roles más cercanos al ciudadano, más cercanos al control del tráfico, por supuesto, más cercanos al ordenamiento, la seguridad en las construcciones, en el desarrollo de obras en la vía pública y ese tipo de cosas. O sea, policías cuidando construcciones es un exabrupto. Eso no debería ocurrir. Estamos malgastando nuestra inversión como país.
Eso es competencia municipal, debe ser competencia municipal, y deben tener las herramientas, la fortaleza y la preparación para hacerlo y hacerlo bien. Entonces, desmilitarizar, no sé si ese es el término, no son militares, es función policial, tienen que tener armamento, no todos, y yo creo que el problema no está en el armamento, sino en la filosofía que preside, digamos, el uso o mal uso de, no solo del armamento, sino de todas las herramientas que están en manos de la policía y que, como las ha mencionado Eduardo, ¿no? Requisitoria, la información de Interpol, RENIEC, información privada, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es, y espero haber satisfecho por lo menos un poco esta mañana el ánimo conversatorio de DESCO de todos los martes. Gracias, Molvino. Sí, Rafael, creo que sí. Yo he aprendido, he recordado otras cosas, he aprendido nuevas. Bueno, creo que Beto hoy no quiere hablar. Es que sí, Beto. Perdóname, Sí, sí, Molvino. adelante, Me adelante. gustaría precisar algo más a lo que ha dicho Rafael, porque no estoy muy de acuerdo. Ya, No estoy muy de acuerdo que cuando se Sí, habla de desmilitarizar la policía, yo di solamente el ejemplo de las armas, pero la estructura de la institución es una estructura militar, es una estructura absolutamente jerárquica y centralizada, que es propia de los ejércitos. Mientras que existen otras visiones ciudadanas de la policía que, por ejemplo, digo que son absolutamente reales en muchos países, en los que, por ejemplo, el policía tiene que ser de la zona o el distrito donde trabaja, que el policía trabaja solamente en determinados horarios y que la comunidad participa en una serie de actividades, que la policía no necesariamente tiene que estar armada, sino con equipos de radio, por ejemplo, o con otro tipo de equipamiento. Que la policía, como es en nuestro caso, sea una policía masculina y femenina y que ronden en dos, en tres, generalmente alrededor de los barrios. Que la participación ciudadana permita, por ejemplo, intervenir en, en el nombramiento de los jefes policiales a nivel de las ciertas comisarías o ciertos espacios distritales. Es decir, una visión de una policía desmilitarizada es una policía menos jerárquica, menos cerrada al diálogo y más bien una policía que genere otro tipo de actitudes. Hay que recordar el clásico Bobby británico, ¿no? Que lo único que tiene es el palo y un pito. Y sin embargo, ahí hay una concepción psicológica, social, que entiende que el policía es un vecino, es un amigo que tiene determinadas tareas y que si existen algunos conflictos mayores, para eso tiene su equipo de radio y puede comunicar a grupos especializados para atender emergencias de agresión, etcétera, etcétera. Por eso me parece que hablar de una policía desmilitarizada es hablar de una policía que en sus prácticas cotidianas, por ejemplo, tengan más dedicación al estudio psicológico, al estudio social, a la información cultural, intelectual de otro tipo, y no a aprender solamente reglamentos, el uso de las armas, a marchar, a cantar consignas por las calles. Eso es una policía militarizada. Una policía desmilitarizada es otra cosa. Bueno, eso era lo que quería expresarle a Yayo y agradecer por su valiosa participación
por todo lo que nos ha dado a conocer. Algunas de las cosas conocíamos y sabíamos, y otras son preocupaciones que nos pone sobre la mesa en una agenda que yo creo que es una agenda urgente en el país. Porque si no, el tema Bukele efectivamente es una sombra que puede oscurecernos. Gracias. No, perdona, Molina, totalmente de acuerdo con Mario. O sea, lo que ocurre es que primero hay que hacer el revolcón, estar de acuerdo, refundar, y luego vendrán todas estas cosas. Pero en las circunstancias actuales es imposible. O sea, pasar del cachaco real al Bobby es una fantasía total. Sí hay que, concuerdo en que hay que desmilitarizar, tiene que ser una jerarquía menos jerárquica, valga la redundancia, más plana, pero ahí está la veeduría en las comisarías, la participación de los ciudadanos, procesos de ascensos abiertos, menos formalidad, yo diría, yo eliminaría todos los eventos o casi todos los eventos en los que los policías tienen que ponerse su uniforme de gala y aparecer junto al obispo y junto a los congresistas y junto a los ministros. Esos son puros show. Y ese show lo que hace es ratificar ante los ojos de los ciudadanos comunes y silvestres que la policía es un cuerpo hiperjerárquico, súper formal y totalmente alejado de la vida cotidiana de la gente. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Mario, pero repito, vamos paso a paso. Primero tenemos que estar de acuerdo en que hay que empezar a hacer el cambio. Y esas serán etapas sucesivas de los resultados futuros, ¿no? Ojalá. Gracias. Se animó Beto. Adelante, Beto. Un micrófono, por favor, Beto. Beto, activa tu micrófono, no te estamos escuchando. Ya lo activé. Ya. ¿Me escuchan Hola. bien? Hola, Yayo, ¿cómo estás? Un abrazo, como Hola, siempre. Beto. Yo tengo dos cosas. ¿Ya? Acabo de leer una reseña sobre el tren de esta famosa mafia venezolana que se llama el Tren de Tren Aragua. de Aragua, ¿no es cierto? Hecho por un periodista que sospecho que lo van a matar, ¿no? El Tren de Aragua está compuesto, dice este libro, está acá un libro sobre eso, por unos 5.000 hombres. Ese es el Tren de Aragua, 5.000 hombres, y es también una transnacional, ¿no es cierto? Del crimen. Claro. Porque yo creo que el crimen ha evolucionado, digamos, en términos, y no solamente en términos delictivos, sino que ha evolucionado erosionando al Estado, ¿no es cierto? Porque finalmente las funciones básicas de un Estado son dos, nada más, ¿no? La seguridad, ¿no es cierto? Y la justicia. Su derecho a matar y su derecho a prenderte. Cuando fracasa eso, fracasa toda la lógica del Estado. O sea, para mí el problema de la policía, como el problema de los militares, el problema de los profesores, el problema de todos, es el Estado. O sea, si no arreglas el Estado, no arreglas nada. Puede ser una cosa abstracta, genérica, pero crecientemente este Estado no te garantiza la reproducción social, que es una de las funciones básicas del Estado, que son dos, ¿no es cierto? La reproducción de la sociedad y la reproducción de la acumulación. ¿No? Desde el punto de vista general abstracto. Entonces, este Estado, digamos, los feminicidios en lugar de disminuir crecen. Cada vez más aparecen más bandas ya ecuatorianos, venezolanos, peruanos.
la cantidad de plata que se debe mover, digamos, ¿no? En términos de delincuencia, y también me repito a la otra delincuencia como el narcotráfico y la minería ilegal, etcétera, etcétera, que son formas, en mi opinión, delincuenciales, ¿no? O sea, ilegales, es casi otro Estado. Entonces, acá hay un problema del Estado. O sea, y cuando tú hablas de refundación, que me parece concreto, en el fondo estás hablando de la refundación del Estado. Tú no puedes tener este Estado, definitivamente, ya está comprobado que no puede. Fíjate lo que está pasando en el norte, ¿no es cierto? O sea, que demuestra la incapacidad, la radical incapacidad, sea por corrupción, sea por lo que sea porque son idiotas, lo que tú quieras. Pero este Estado no funciona. O sea, y hay que solo decir que este Estado no funciona. En lugar de pedir asamblea constituyente, lo que hay que pedir es otro Estado. Porque este no funciona. Y no va a funcionar. Las fotos que uno saca con Fujimori con las rodillas hasta el agua, las fotos que sacan Boluarte hasta el agua, son las mismas que han pasado 20 años, creo, ¿no es cierto? En términos gráficos, ¿no? Entonces, lo primero. Y además, el tema, digamos, de estos bandas criminales transnacionales, es un tema que se discute en el año 90, además yo sé de paso, yo hice un seminario organizado en ese tiempo por la Embajada Americana y el CPI sobre justamente el crimen organizado internacional, el año 91, 92. Y, y creo que el Perú no está preparado. ¿Qué hacer frente a cómo está destruyendo el Ecuador el narcotráfico en estos momentos, ¿no? No, de un país apacible, ¿no? Yo vivía allá hace 8 años, que era más tranquilo, ahora sicarios, crímenes, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y eso requiere un esfuerzo internacional, me parece, ¿no? Porque son bandas internacionales que operan en Venezuela, que operan en Colombia, que operan en el Ecuador, que operan en Chile, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente al problema internacional? Que no es un moco de pavo, como se dice, ¿no? Y lo otro es el Estado, que me parece fundamental mencionarlo. Y tres, yo quiero decir que la gente va a apoyar a Bukele si es que hay una cosa así, como la apoyan a Bukele en El Salvador. Porque finalmente las necesidades de uno no son las necesidades de todos, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus necesidades donde vive, ¿no? Nosotros vivimos en barrios más o menos seguros, tenemos serenado pese a que hace 3 días yo tengo al costado una especie de gimnasio en casa, ¿no? El tipo le puso una pistola en la cabeza a la señora hace el miércoles pasado. Entonces, también acá hay esos problemas, pero son uno cada 5 años, digamos, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que, pero en otros barrios vivían absolutamente, pues, como diría Hobbes, en el estado de naturaleza, ¿no? Te matan por un celular, te roban las carteras, te llegan a tu casa, te roban el carro. Es un estado de naturaleza, donde, y termino con esta idea, como dice Hobbes, el lobo del hombre es el hombre. O sea, tú requieres un estado. Eso es lo que requiere, porque cuando tú dices, no tiene esto, no tiene lo otro, es que el Estado tiene que llenar los espacios, pero tiene que ocupar su territorio. Y la primera condición de un Estado que ocupe su territorio y bien ocupadito, ¿no es cierto? Por las amenazas externas e internas. Entonces yo veo, mientras tú no resuelvas ese problema, por más que sea una cosa genérica, entiendo que hay que hacer reformas, educar mejor a los policías, porque tú comparas un policía colombiano, un policía chileno, realmente son de otro nivel, ¿no? Más allá que hayan mejorado, etcétera, etcétera, pero me parece, yo acepto todo tipo de problemas, pero mientras tú no manejes un concepto de otro Estado, en serio, implica represión también, si se pasa ese Estado, ¿no? Evidentemente las cosas van a seguir, entonces esa es mi reflexión un poco pesimista, porque el Estado, el policía que está peor, ¿no?
participan en bandas como el narcotráfico que lo han pescado, están metidos en los secuestros, etcétera, etcétera. Y todos los días capturan 5 o 6 bandas y la cosa sigue casi como los cuyes, se reproducen al día siguiente 5 o 6 bandas más, ¿no? Es un poco mi idea sobre la policía, como también mi idea sobre el ejército, sobre la idea de las universidades públicas, la falta de un Estado. Y cada vez más soy más estatista, desde el punto de vista, sobre todo de la seguridad, ¿no? Esa es mi reflexión, ¿no? Un abrazo, como siempre, Gallo. Me alegro mucho que estés. Igual, Beto. Bueno, tú hablas del Estado fallido, sí, pues, sí, hay algo de eso, pero yo lo que creo, en adición a lo que señalas, es que esperando resolver nuestro Estado fallido no avanzamos en nada. La ciudadanía también tiene una responsabilidad, o sea, tenemos que, como ciudadanos, además de analizar y reflexionar, tenemos que expresar nuestro horror, nuestro malestar, nuestro disconformidad plena con cosas que vemos cotidianamente y que ya han sido naturalizadas. El otro día salió una noticia, probablemente algunos de ustedes la vieron. Capturaron una camioneta pick-up negra en Pucallpa, por ahí, entre Pinkon María, Pucallpa, por ahí, que tenía casi 300 kilos de cocaína en ladrillos, en unas bolsas negras. En la camioneta iban 3 personas. Y la policía hizo el show de siempre. Mostró la camioneta sin ninguna bala, por supuesto, que la haya atravesado. Mostró un radio que encontraron por ahí. Y los 50 paquetes de cocaína, los 50 ladrillos puestos en el suelo, todos bien ordenaditos, porque eso sí saben hacer. Y 6 policías uniformados con trajes de comando, atrás con sus buenos rifles. ¿Cuál era la noticia? Que al único que habían atrapado era el chofer. Y los otros 2, los dueños del ladrón, se fueron. Y ninguna explicación. Ninguna explicación, por favor. O sea, esos policías que hicieron el show, yo los metería presos. ¿Me entiendes? Porque, entonces, sí, claro, somos un Estado fallido, hay que refundar el Estado. Sí, pero tenemos que empezar por hacer cosas elementales, como no puedes permitir que si haces una captura de esa envergadura, se te escapen los peces y encima te jamonees pasando en la televisión el show de los paquetitos y los uniformados con sus rifles. Eso no puede ser. Es que la primera función es crear una autoridad que sea auténticamente una autoridad. Porque la gente, o sea, la sociedad la crea el Estado. La necesidad de comportarte bien, o como dice acá, tener un miedo o respeto por el policía inglés con un palito, qué sé yo, porque, lo cual no es tan cierto, pero en fin, otro problema. Eso lo hace el Estado tiene que, inclusive, voy a poner una palabra que se puede prestar a malas interpretaciones, tiene que educar con mayúscula, casi como domesticar el comportamiento de la gente. En México, la gente orina en la calle, un día lo meten preso acá, y da vergüenza cuando yo vivía la gente peruana que metían preso por orinar en la calle. Los mexicanos no orinan en la calle. Entonces, eso supone un Estado de verdad, o sea, un Estado que les enseña a la gente cómo comportarse. Pues. Entonces, si tiene un policía, dice, ya sí, se puso la luz roja, y tú lo convences para que te deje, se acabó el problema. Entonces, el Estado tiene que ser, si quieres, autoritario en el sentido de la autoridad. Y aquí no lo es. Que duela o no duela, por eso tú tienes que... El miedo que tienes, allá esa es la pena, esa que te ponen la multa. Acá sabes que tú lo puedes negociar todo, ¿no? Como tú dices tú en el caso de los narcotraficantes que sospechan un negociado que se vayan y le dejen los paquetes. Pero hay también tú gobiernas también en base muchas veces al miedo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, porque sabes además que el policía no te va a robar, no te va a extorsionar, no te va a matar, no te va a torturar, pero también a cambio se va a comportar de una manera determinada. Entonces yo digo, el Estado tiene que encargarse de esas cosas, ¿no? El Estado tiene que... Y acá no hay Estado, como dices tú, es un Estado
crecientemente fallido, ¿eh? Y eso tiene que ver, y con eso termino, con la ocupación territorial de la delincuencia. O sea, cuando la delincuencia ocupa territorios, que es lo que ha pasado en México, ¿no es cierto? Una cosa que tú no tengas necesidad delincuentemente de ocupar territorios, sino que comienzas a ocupar territorios, ejemplo, la minería ilegal, la tala de bosques, qué sé yo, ¿no es cierto? Ahí son los problemas, porque compites respecto al poder del Estado en las en zonas específicas del país. Eso es mi opinión. Ya no hablo más, chao. Yo tampoco ya no hablo más. Bueno, de todas maneras, Mol, el ¿me permites silencio una dice última, sí, un Mónica. último comentario, una pregunta última para Rafael? Mm. Agradecerle primero la exposición. Gracias, Rafael. Sí me queda alguna duda, porque si en algo creo que estamos de acuerdo es en la necesidad de la revolución, de la refundación, pero has sido insistente y creo que los demás también, en que hay una resistencia muy grande que viene desde la misma policía. Entonces, ¿qué paso previo hay para destrabar eso? O sea, ¿de dónde tiene que venir la iniciativa de ese cambio? Definitivamente no va a venir de la misma policía, porque al parecer se sienten muy cómodos como están. No lo sé si en todos los niveles, pero por lo menos en la cúpula mayor parece que sí. Entonces, ¿desde dónde es que tendría que venir esa iniciativa para esa refundación? Eh, bueno, en una de las láminas les ponía que el requisito fundamental es que un nuevo gobierno, digamos, elegido formalmente y que más o menos satisfaga una mayoría de ciudadanos y que se proponga como pieza clave de su plan de gobierno la reforma, la refundación de la policía. Claro, es el mismo Estado del que Beto ha hablado, pero digamos, se necesita tiempo. Ningún cambio, ninguna reforma sustantiva que cuaje y que se vuelva irreversible se puede hacer en la cosa pública con menos de 4 o 5 años. Por lo tanto, tiene que ser comenzando con voluntad política y con constancia. Es decir, no, al primer error o al primer bache no puedes cambiar a los que van liderando este proceso, que es difícil, que es complicado. Y lo segundo es que la ciudadanía tiene que acompañar este proceso. Es verdad que no vamos a reformar todo el Estado, pero hay que empezar por alguna parte, ¿verdad? No se puede confiar. La policía es de alguna manera la representación del Estado, no es la representación política precisamente, que el Congreso ya es otro capítulo y de eso me imagino que ustedes programarán sendas reuniones de martes para hablar de este Congreso realmente existente. Pero la policía es la representación cotidiana, concreta, palpable, allí nomás del Estado. Es muy difícil a un ciudadano preguntarle qué cosa es ¿cómo ves tú al Ministerio de Energía y Minas en la calle? No lo ves, no lo sientes, ni siquiera en la zona minera, ¿verdad? En cambio, el Estado tiene corporeidad en la policía. Cotidianamente los ves, circulan, de modo tal que es bien importante y podría ser súper interesante que empecemos por ahí, no solo por la policía, pero entre otras cosas, con la policía. Bien, y ojalá que lo hagamos, pues, y que tengamos fuerza para ser testigos de ese proceso. Testigos y partícipes. Muchísimas gracias, Rafael, por tu participación esta mañana. Esperemos, pues, ¿no?
que puedan haber algunos cambios en nuestra Policía Nacional. De eso también depende de la fuerza de la sociedad civil para insistir, ¿no? Algo podemos hacer. No, Mario dice que no. Bueno, si pueden prender sus cámaras para tomar la foto de la despedida.